Capítulo 6. Había pasado muchos años recorriendo de un lado para otro el oriente semita antes de la guerra, aprendiendo las costumbres de los campesinos, tribeños, gentes de ciudad de Siria y Mesopotamia. Mi pobreza me había obligado a mezclarme con las clases más humildes, aquellas con las que raramente entran en contacto los viajeros europeos. De modo que mis experiencias me proporcionaron un punto de vista inusitado. Me capacitó para comprender tanto la gran masa de los ignorantes como aquellos ilustrados, cuya opinión es de peso, no tanto para el presente como para el mañana. Además de esto, había podido observar en parte el modo como las fuerzas políticas actúan en la mente de los habitantes de Oriente Medio. En particular, había podido apercibirme de los más claros signos de decadencia que por todas partes mostraba el poder imperial turco. Turquía está muriendo sobre agotamiento, consecuencia del intento de mantener con disminuidos recursos y sobre bases tradicionales la totalidad del imperio que le había sido legado. La espada había encarnado la fuerza de los hijos de Otmán, y las espadas habían pasado de moda, superadas por armas mucho más científicas y mortales. La vida se había hecho demasiado complicada para aquel pueblo infantil, cuya fuerza radicaba en su simplicidad, en su paciencia, en su capacidad de sacrificio. Eran la más lerda de las razas asiático-occidentales, poco aptos para adecuarse a las nuevas ciencias del gobierno y de la vida, y aún menos aptos para inventar ningún nuevo arte por sí mismos. Su administración se había convertido necesariamente en pura cuestión de archivos, telegramas, altas finanzas, eugenesia y cálculo. Inevitablemente los viejos gobernantes que habían gobernado por la simple fuerza de su carácter o de sus armas, y que eran iletrados, directos y personales, habían pasado a mejor vida. Habían sido sustituidos por hombres nuevos dotados de agilidad y flexibilidad suficientes para hacerse cargo de la maquinaria. El superficial y semi-instruido comité que formaba a los jóvenes turcos estaba constituido por descendientes de griegos, albaneses, circasianos, búlgaros, armenios y judíos, todo menos verdaderos selyúcidas u otomanos. El pueblo dejó de sintonizar con sus gobernantes, cuya cultura real era oriental y cuya teoría política era francesa. Turquía había entrado en decadencia, solo el cuchillo podía prolongar su salud. Encariñados con su vieja manera de actuar, los anatolios seguían siendo unas bestias de carga en sus propias aldeas y unos estoicos lejos de ellas. Mientras las razas sometidas del imperio, que formaban las casi 7/10 partes del total de su población, iban ganando en fuerza y en conocimiento, ya que su falta de tradición y de responsabilidad, así como sus mentes rápidas y flexibles, les predisponían a aceptar las nuevas ideas. El antiguo pavor y la supremacía otorgada al poder turco empezaron a difuminarse el poder establecer comparaciones más amplias. El nuevo equilibrio de fuerzas entre Turquía y sus provincias sojuzgadas hizo que la primera fuera aumentando sus guarniciones para poder conservar sus territorios. Trípoli, Albania, Tracia, Yemen, Hejaz, Siria, Mesopotamia, Kurdistán y Armenia eran otros tantos saldos desfavorables, sangrías económicas echadas sobre las espaldas de los campesinos anatolios que cada día reclamaban mayores gastos. Esta carga iba haciéndose cada vez más pesada para los pobres aldeas turcas, al tiempo que las empobrecía cada vez más. Los hombres llamados afiras aceptaban sus sinos sin queja, resignados según la costumbre del campesino turco como corderos, neutros tanto para el vicio como para la virtud, dejados a su libre albedrío. Se quedaban sin hacer nada, se sentaban lerdamente sobre el suelo. Si se les mandaba ser amables, podían llegar a ser tan buenos amigos, tan generosos enemigos como puede imaginarse. Si por el contrario se les ordenaba humillar a sus padres y deshonrar a sus madres, lo hacían con la misma calma, como si no hicieran nada, como si
hicieran una buena acción. Había en ellos una desesperada y férvida falta de iniciativa que los convertía en los más maleables y los más sufridos y los menos animosos de cuantos soldados hay en el mundo. Tales hombres eran víctimas naturales de sus ostentosos y viciados jefes de cepa oriental, que los conducía a la muerte o los derrochaban por pura negligencia, sin importarles el número. Más aún incluso servían de válvula de escape para las bajas pasiones de sus mandos. Y tan bajo los valoraban que no utilizaban con ellos ninguna de las preocupaciones habituales. El examen médico de varios grupos de prisioneros turcos dio como resultado que casi la mitad de ellos habían adquirido enfermedades venéreas por vías antinaturales. Ni la sífilis ni otras enfermedades familiares eran conocidas en el campo, y las infecciones pasaban de hombre a hombre en cada batallón donde los reclutas servían durante 6 o 7 años, hasta que al final de su servicio militar los supervivientes, cuando procedían de familias honestas, sintiéndose avergonzados de tener que volver en tal estado a sus casas, ingresaban en la gendarmería o pasaban a engrosar el número de los desarraigados, que se ocupaban de los trabajos menos estables y peor pagados de las ciudades, lo que hizo que la tasa de nacimientos descendiera. El campesino turco de Anatolia iba feneciendo así a causa del servicio militar. Cualquiera podía ver que era precisa la aparición de un factor nuevo en Oriente, algún poder o raza que superara a los turcos en número, en capacidad, en actividad mental. Ningún indicio nos daba la historia para pensar que tales cualidades pudieran ser exportadas desde Europa como productos manufacturados. Los esfuerzos de las potencias europeas por conservar sus posiciones en el Oriente Asiático habían dado generalmente resultados desastrosos, y no había en Occidente pueblo al que quisiéramos tan mal como para animarlo a realizar nuevos intentos en este mismo sentido. Nuestros sucesores y las soluciones a aplicar debían ser locales, y afortunadamente el nivel de eficiencia requerido era el marcado por las condiciones locales. El único competidor era Turquía, que estaba podrida. Empezó a surgir entre nosotros la idea de que había en los pueblos árabes, que formaban un componente más amplio del viejo imperio turco, un potencial latente y suficiente y aún no empleado. Se trataba de un prolífico conglomerado semita dotado de un gran pensamiento religioso, razonablemente industrioso, mercantil, dominador. Habían estado durante 5 siglos sometidos a la férula turca y empezaban a soñar con liberarse. De modo que cuando finalmente Inglaterra se vino a las manos con Turquía y la guerra estalló, a la vez en Oriente y en Occidente, los que creímos ver en ello una premonición del futuro, dirigimos todos nuestros esfuerzos a conseguir que Inglaterra ayudara a la erección del nuevo mundo arábigo que empezaba a surgir en Asia. No éramos muchos, y casi todos nos agrupábamos en torno a Clayton, el jefe de servicio de inteligencia tanto civil como militar en Egipto. Clayton constituía un perfecto líder para el grupo de tipos asilvestrados que todos nosotros éramos. Era un tipo tranquilo, distante, clarividente y animosamente inconsciente a la hora de asumir responsabilidades. Sus puntos de vista eran tan generales como sus conocimientos, y actuaba más dejando sentir su influencia que su mando directo. Y no resultaba sencillo librarse de su influencia. Era como el agua o el aceite, que todo lo empapa y silencioso e insistentemente va penetrándolo todo. No era posible decir dónde estaba o dónde dejaba de estar Clayton, y cuál era su verdadera participación en cada asunto. Nunca expresaba su mando de forma visible, pero sus ideas se traslucían en todo cuanto hacía. Impresionaba a la gente por su sobriedad y por una constante e inamovible moderación en sus expectativas. En cuestiones prácticas era disperso, irregular y desordenado, un hombre a quien los tipos independientes podían soportar. Los primeros de nosotros era Ronald Storrs, secretario para Oriente de la Residencia, el inglés más brillante de todo el Oriente Próximo y un tipo sutilmente eficiente, a pesar de su derroche de energía como amante de la música, de las letras, la escritura, de la pintura y de cualquier mundanal fruto que fuera bello. No obstante lo cual, Storrs sembraba lo que nosotros madurábamos, y era siempre el primero y el más grande entre nosotros. Su sombra habría cubierto
como una capa toda nuestra labor y la política británica en Oriente, de haber sido capaz de negarse para el mundo, de haber preparado su cuerpo y su mente con el gran denuedo de un atleta que se entrena para una gran lucha. George Lloyd formaba parte de nuestro grupo, era un tipo que daba confianza y con sus conocimientos financieros demostró ser un guía seguro en el laberinto del comercio y la política, además de un profeta que supo definir los futuros cauces del Medio Oriente. Jamás hubiéramos logrado hacer tanto en tan corto tiempo sin su ayuda, pero era un alma inquieta, más ávido de degustar la variedad que de ir hasta el fondo. Necesitaba poder tocar muchas cosas a la vez y no permaneció mucho tiempo a nuestro lado. No llegó a darse cuenta de cuánto le queríamos. Estaba luego el imaginativo defensor de los movimientos mundiales, menos convincentes, Mark Sykes. Igualmente un manojo de prejuicios, intuiciones y especializaciones a medias. Sus ideas hacían siempre referencia a lo externo. Carecía de paciencia para verificar las materias antes de elegir el estilo de la construcción. Solía aferrar un aspecto de la verdad, abstraerla de sus circunstancias, inflarla, removerla, modelarla, hasta que su antigua verosimilitud y su nueva inverosimilitud acababan juntas por provocar la risa. Y las risas eran sus triunfos, su instinto lo llevaba a la parodia por elección. Era un caricaturista más que un artista, incluso en los asuntos de Estado. Veía el lado chusco de todas las cosas y orillaba siempre los aspectos normales. Podía esbozar con 4 breves pinceladas un mundo nuevo de escalada desproporcionada, pero tan vívido como la visión de algunos de los aspectos del mundo que deseábamos. Su ayuda fue para nosotros un bien y un mal, cosa que intentó reparar en su última semana de París. Había vuelto tras el desempeño de un cargo político en Siria, al darse cuenta, con horror, de la verdadera forma de sus sueños, para decir donosamente: estaba equivocado, he aquí la verdad. Sus antiguos amigos no lograron captar lo sincero de sus palabras y le consideraron frívolo y un despistado. Al poco tiempo murió en una tragedia para la causa árabe. No un salvaje, sino un mentor. De todos nuestros, fue Hogarth, nuestro padre confesor y nuestro consejero, y que nos aportó paralelos históricos y las lecciones del pasado, así como la moderación y ánimo. Para los extraños daba la impresión de ser un pacificador. Yo era todo uñas y dientes y estaba poseído por el diablo, y hizo que se nos favoreciera y escuchara, dado que su opinión tenía peso. Estaba dotado de un afinado sentido del valor y fue capaz de presentarnos con toda claridad el potencial que ocultaba los miserables harapos y las apergaminadas pieles que para nosotros eran los árabes. Hogarth era nuestro punto de referencia y nuestro inalcanzable historiador, que nos proporcionaba los mayores conocimientos, la más sutil sabiduría, a partir de las cosas más pequeñas, porque creía en lo que estábamos haciendo. Tras él venía Cornwallis, un tipo de aspecto rudo pero que parecía forjado con uno de esos increíbles metales. Afinadísima aleación, podía mantenerse durante meses un ardor superior al de otros hombres, al rojo vivo, sin embargo, parecer frío y duro. Tras él venían muchos otros, Newcomb, Parker, Herbert, Graves, todos ellos partícipes del mismo credo, duramente empeñados en su trabajo, cada uno a su modo. Nos dábamos como un grupo el nombre de los intrusos, por lo que queríamos dar a entender que habríamos irrumpido en los consabidos salones de la política exterior británica y forjado un nuevo pueblo en Oriente, a pesar de los caminos que habían trazado las generaciones anteriores. Así es nuestra híbrida oficina de inteligencia en el Cairo, un trepidante lugar que, por incesante tintineo de las campanillas, el ruido y las carreras de un lado para otro, fue comparado con Aubrey y Herbert con una estación de ferrocarril oriental. Empezamos a influir sobre nuestros jefes próximos y lejanos. Sir Henry McMahon, un acto comisionado en Egipto, fue por supuesto nuestro primer blanco. Su sagaz penetración como su probada experiencia en inteligencia le permitieron comprender nuestro designio y considerarlo bueno de inmediato. Otros como Wayne Misnell, Malcolm Vintage nos apoyaron de buena gana al ver su giro constructivo que iba tomando la guerra. Su apoyo permitió que Lord Kitchener confirmara la favorable impresión que aquellos antes había extraído del jefe Abdullah.
Cuando éste había apelado a él en Egipto, y fue así como MacMahon plantó nuestra piedra fundacional en el entendimiento con el jefe Irife de la Meca. Pero antes de esto, habíamos fundado en Mesopotamia cierta esperanza. El movimiento árabe de independencia había tenido allí su comienzo bajo el poco escrupuloso pero vigoroso impulso de Seyyid Taleb, y posteriormente con Yassin el Hashimi, la Liga Militar, Aziz el Masri, el rival de Enver, que tanto nos debía desde la época de su estancia en Egipto, que era por un ídolo para los oficiales árabes, había sido abordado por Lord Kirchner en los primeros días de la guerra con la esperanza de ganar para nuestra causa a las tropas turcas estacionadas en Mesopotamia. Desgraciadamente, Gran Bretaña estaba por entonces, por pletórica de desconfianza en una fácil y pronta victoria. El aplastamiento de los turcos era considerado como simple paseo militar, de modo que el gobierno indio se mostró contrario a cualquier reclamación nacionalista árabe que pudiera limitar sus intenciones de convertir a la deseada colonia de Mesopotamia en una nueva y autosacrificada Birmania en aras del bien general. Rompió pues las negociaciones, rechazó a Aziz y encerró a Seyyid Taleb, que se había puesto en nuestras manos. Había fuerza, marchó entonces sobre Basra. Las tropas enemigas que guarnecían Irak estaban compuestas casi en su totalidad por árabes, que se veían en la poco envidiable situación de tener que luchar en favor de sus opresores contra un pueblo desde hacía tiempo considerado como su liberador, pero que obstinadamente se negaba a jugar tal papel. Como bien puede imaginarse, lucharon muy mal. Nuestras fuerzas fueron ganando batalla tras batalla hasta el punto de llegarse a pensar que el ejército indio podía resultar mejor que uno turco. A esto siguió nuestro duro avance sobre Ctesifonte. Donde tuvimos que enfrentarnos con tropas turcas nativas que se lo jugaban todo en esta partida, que nos pararon abruptamente los pies. Tuvimos que retroceder perplejos, y allí dio la larga humillación de Kursk. Entre ellos, nuestro gobierno se había arrepentido, y por razones no del todo desconectadas con la caída de Erzurum, me envió a Mesopotamia a ver qué medios indirectos podían emplearse para ayudar a la guarnición sitiada. Los británicos allí estacionados pusieron las mayores objeciones a mi ida, y dos generales al menos tuvieron el coraje de explicar mi misión, que ellos no sabían realmente en qué consistía, el que era deshonrosa para un soldado, cosa que no era. De hecho, era ya demasiado tarde para llevar efecto nada, y en consecuencia nada hice de lo que tenía pensado estaba en mi mano hacer. Las condiciones eran ideales para la puesta en marcha de nuestro movimiento árabe. En las gentes de Neyef, de Kerbela, situadas en la retaguardia del ejército de Jalil Pachá, se habían alzado en armas contra él. Los árabes sobrevivientes del ejército de Jalil, por propia confesión, se hallaban en abierta rebeldía contra él. Las tribus de Hay y el Éufrates se hubieran puesto de nuestro lado de haber observado en los británicos algún gesto de buena voluntad. Si tan solo hubiéramos hecho públicas nosotros las promesas dadas al jerife, o incluso la proclama posteriormente publicada en la captura de Bagdad, la hubiéramos cumplido. No pocos luchadores de la zona se hubieran pasado a nuestro lado, ayudando a cortar la línea de comunicación turca en Bagdad y Kut. Unas pocas semanas en tal situación, y el enemigo se hubiera visto forzado o bien a levantar sitio o retirarse, o bien se hubiera visto sometido en las afueras de Kut a una situación de cerco similar a la que Townshend sufría en el interior de la ciudad. Podía haberse ganado con facilidad el tiempo suficiente para desarrollar este esquema de haber obtenido el cuartel general británico en Mesopotamia, el Ministerio General de la Guerra, 8 aeroplanos, más con los que incrementar el suministro diario de las provisiones de la guarnición Kut. La resistencia de Townshend hubiera podido prolongarse indefinidamente. Sus defensas resultaban imbatibles desde las posiciones turcas, y solo los desaciertos internos y externos terminaron por forzar su rendición. No obstante, y puesto que no era este el modo como el mando en la zona veía las cosas, me volví nuevamente a Egipto. Y hasta el fin de la guerra, las tropas inglesas en Mesopotamia siguieron siendo una fuerza invasora en territorio enemigo, con las gentes de la zona pasivamente neutrales, subosamente en su contra, y en consecuencia sin la libertad de movimientos y la elasticidad de la maniobra de Allenby en Siria, quien entró en el país como amigo y tuvo la población local activamente de su lado
Los factores de número y clima, comunicación resultaban más que favorables para nosotros en Mesopotamia que en Siria. Nuestros mandos superiores eran allí desde el principio, no menos eficientes y experimentados. Sus líneas de bajas, sin embargo, comparadas con las de Allenby, así como la táctica del hachazo comparada con las finas estocadas del este, mostraron cuán formidable una situación política adversa puede llegar a empantanar una operación puramente militar. Fin del capítulo 6.